Hola a todos. En este vídeo vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo estudiar algunas de las magnitudes físicas de un movimiento circular uniforme, de un MCU. El ejercicio es básicamente de cálculo, nos dice el plato de un disco duro gira a 7200 revoluciones por minuto y nos pide calcular la velocidad angular, el periodo, la frecuencia, la velocidad lineal cuando el radio, el punto que nos interesa del disco duro, está a 2 centímetros del centro, del eje de giro. Nos dice la aceleración normal, que en este caso es aceleración centrípeta, porque apunta hacia un centro, cuando r es igual a 2 centímetros, la aceleración tangencial, cuando r es 2 centímetros, y la aceleración angular. El dato que nos dan ya es la respuesta al primer apartado. Nos dan la velocidad angular. El principal problema, es que esta velocidad angular nos la dan unas unidades que no son las que deseamos. No queremos vueltas por minuto, queremos radianes por segundo. Hacemos un cambio de unidades, sabemos que las vueltas y los radianes están relacionados de esta manera. Una vuelta son 2 pi radianes. Los minutos tenemos que convertirlos a segundos. Sabemos que un minuto son 60 segundos. Y es muy fácil calcular todo. Lo hicimos en un vídeo anterior, pero lo vamos a repetir. Estos serían radianes partido a segundo. Podemos eliminar un 0. Y podemos dividir, por ejemplo, el 2 lo podemos eliminar si 6 lo dividimos entre 2. Ahora podemos dividir todo entre 3. Y tendríamos que esto es 2 y esto es 4. 240 pi radianes partido segundo. Aquí podríamos usar la aproximación decimal de pi y calcular el valor aproximado, pero no lo vamos a hacer. El apartado B es también sencillo, lo hemos visto en un vídeo anterior. Podemos hacer esto. A partir de esta fórmula, que es la que nos relaciona la velocidad angular y el periodo, que decíamos que es muy intuitiva, pues sustituimos y tenemos 240 pi, y esto se puede simplificar y queda de esta manera. Tenemos 1 partido 120 segundos. Ese es el periodo. Es decir, tarda menos de una centésima de segundo en dar una vuelta. El apartado C nos pedía la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo, así que solamente tenemos que hacer 1 entre 1 partido 120, y esto es fácil porque es simplemente 120 segundos a la menos 1, o lo que es lo mismo, 120 hercios. Y ya hemos contestado a las preguntas A, B y C, que son prácticamente inmediatas y a las que ya dedicamos un vídeo. Pero ahora vamos a contestar a la pregunta D. ¿Cuál es la velocidad lineal cuando el radio es de 2 centímetros? La velocidad lineal y la velocidad angular en un movimiento circular están relacionados por esta expresión, donde es muy importante que la velocidad angular esté en las unidades adecuadas, en radianes partido segundo. Si no, no obtendríamos el resultado deseado. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la velocidad angular, que decimos que era 240 pi, por el radio, que decimos que son 2 centímetros, es decir, 0,2 metros. ¿Seguro? No. 0,02 metros. Para quien no lo tenga claro, esto tiene este valor exacto.
¿De acuerdo? ¿Queremos la aproximación? Voy a aproximar pi a 3. No es la mejor aproximación que podéis conseguir, pero es una aproximación válida. Entonces tenemos 24 y esto sería 144. Es decir, 14,4 metros por segundo. Será un poco más grande, será algo más grande, pero como aproximación no sirve. Esa velocidad es importante que lo tengáis en cuenta. Si dibujamos lo que es la trayectoria del objeto, que es circular, esta línea va a representar la trayectoria del objeto, este es el objeto que se está moviendo, ese es el centro, la velocidad sería una cosa así. Esa es la velocidad lineal. Y hay una aceleración que apunta siempre hacia el centro. Como apunta hacia el centro, es centrípeta. Y como es perpendicular a la velocidad, además es una aceleración normal. Pero centrípeta y normal no tienen por qué ser la misma cosa. Recordad que la normal es una componente intrínseca de la aceleración. La aceleración es centrípeta porque siempre apunta hacia el centro. ¿De acuerdo? Y la aceleración es normal porque siempre es perpendicular a la velocidad. Ya sabéis que la palabra normal en matemáticas tiene varios significados diferentes y uno de ellos es perpendicular. Es aproximadamente el significado de normal. Pues bien, en un movimiento circular uniforme, la aceleración normal y la centrípeta son la misma cosa. Bien. Una vez dicho esto, vamos a, por cierto, no lo he señalado, pero evidentemente el radio sería esto de aquí. El ejercicio también nos pide otra cosa, nos pide lo que es la aceleración normal, la centrípeta, cuando r es igual a 2. Y ahora vamos a usar una fórmula que es terriblemente útil, que nos dice que esa aceleración es v al cuadrado partido r. V al cuadrado ya lo teníamos, era 4,8 pi, todo eso al cuadrado. No olvidéis que pi también está elevado al cuadrado. Y r que decíamos que era 0,02. Ahora solamente tenemos que elevar y tendríamos que calcular, esto sería 4 por 10 elevado a menos 4, como podéis comprobar. ¿De acuerdo? Entonces llegaríamos a un resultado y estaría en metros partido segundo al cuadrado. Esto es la normal, es la centrípeta y tendríais que calcular numéricamente su valor. Aquí vamos a omitir ese paso porque es algo que podéis hacer con la calculadora. Ahora, la parte interesante es que el ejercicio F, el apartado F de nuestro ejercicio, es súper sencillo. Nos pide la tangencial y la tangencial es 0 porque es un movimiento circular uniforme. Y en el movimiento circular uniforme no cambia el módulo.
no cambia el módulo de la velocidad. Disculpadme. Solamente cambia su dirección. Por lo tanto, la aceleración tangencial, que decíamos que era la componente intrínseca de la aceleración, que es paralela a la velocidad, es cero. Entonces no había mucho misterio aquí. En el G ocurre algo parecido. El apartado G nos pedía la aceleración angular, y la aceleración angular es cero porque es un movimiento circular uniforme y la velocidad angular no cambia, es constante. ¿De acuerdo? Como veis, es un ejercicio muy sencillo, no hay que razonar demasiado y es muy fácil de entender.